Capítulo 1. Saquemos a Tomás del medio. Hola, mi nombre es Tomás. Vivo en Lanús con mi familia. En la casa de adelante viven mi tía y mi abuela. Y después del jardín y el patio está mi casa donde vivo con mi mamá, mi papá y mis dos hermanas mayores. El deporte favorito de mi familia es saquemos a Tomás del medio. Siempre soy el que molesta y este año se casa mi tía. Y una vez que terminaron las clases, mi mamá y ella empezaron a preparar la fiesta. Y con eso arrancó el campeonato de saquemos a Tomás del medio. Y entonces me mandaron de vacaciones con mi tía abuela Herminda. Ella vive en un palacio de Bransen. Él es el ama de llaves. Hay también mayordomo, mucamas, cocinera, jardinero y chofer. Estoy muy emocionado. Van a ser unas vacaciones estupendas y por fin voy a conocer el palacio por dentro. Capítulo 2. Se aconseja desconfiar del mayordomo. Tomás llega con su tía al gran palacio en el que va a pasar sus vacaciones. Aunque al bajar del taxi se da cuenta de algo inquietante. El mayordomo que lo saluda no es el mismo que él conocía de otras veces. La cocinera, llamada Eulalia, lo recibe y le sirve unos pastelitos fritos con dulce de membrillo. Le asignan una habitación que está en el ala de servicio, junto a la escalera, no en una de las elegantes habitaciones de la mansión como él había visto en su imaginación. Pero aún así, a Tomás le agrada. Tomás empieza a observar con cierta desconfianza. No encaja ese mayordomo nuevo con lo que él recuerda. Algo en el ambiente lo hace sentirse que quizá no todo es lo que parece. Capítulo 3. 14 pastelitos. Eran 14 pastelitos. Yo los conté. Estaban en una fuente dentro de un armario con puertas de vidrio. Pero al día siguiente, cuando bajé a desayunar, solo quedaban 10. Nadie decía haberlos comido. Así que empecé a sospechar. Pensé que tal vez Eulalia, la cocinera, o mi tía los habían guardado. Pero no. Ellas decían que no habían tocado ninguno. Cada vez que miraba la fuente había menos pastelitos, y eso me parecía cada vez más raro. Esa mañana fui al jardín, hablé con Manuel y con Alfredo, pero ellos tampoco sabían nada. Me empecé a preguntar si no pasaría algo extraño en el palacio, así que entré a recorrerlo, con un poco de miedo y curiosidad. Las habitaciones eran grandes, con pasillos largos y oscuros. Todo parecía tener un secreto escondido. Más tarde, cuando volví a la cocina, vi que ya no quedaba ningún pastelito. Me quedé mirando la fuente vacía, tratando de entender qué había pasado. Nadie dijo nada, pero yo sentía que algo misterioso rondaba esa casa. Desde ese día decidí que era mejor empezar a contar todo lo que me gustaba comer por las dudas. Capítulo 4. Sherlock Holmes, Coca-Cola y empanadas. Tomás sigue con la idea de que algo raro pasa en la casa. Él está seguro de que el año pasado había otro mayordomo, un viejito de pelo blanco, pero ahora todos dicen que él siempre fue Manuel, el que está ahora. Durante una comida desaparecen 2 empanadas y Tomás sospecha que Manuel se las agarró, pero no dice nada porque tiene miedo de que no le crean y tampoco tiene pruebas. Entonces empieza a observarlo como si fuera un detective. Además nota cosas raras, como que una torre de la casa siempre está cerrada. Todo eso hace que Tomás esté cada vez más convencido de que algo misterioso está pasando y que él tiene que descubrirlo. Un
bolso lleno de Barbies. El resto de la mañana se me pasó rápido. Jugué con Tristán en el jardín y después intenté entrar al galpón, pero Alfredo no me dejó. Otra vez empezó con la historia de que era peligroso porque había muchas cosas y me podía lastimar. Alfredo se debe pensar que soy tarado. Al mediodía llegaron los limpiapiletas. Al fin iba a poder bañarme. Me quedé mirando un rato cómo la vaciaban, pero me llamaron para comer y me fui. Ahí me acordé de las empanadas. Había 2 en un plato. Mi tía me dijo que me las había guardado para mí. No pregunté quién se había comido las demás, porque estaban todos y me dio vergüenza, pero me lo imaginé. Le di una a Tristán y me comí la otra. Cuando terminamos de almorzar, Eulalia me dijo: tengo una sorpresa para vos, pero vas a tener que esperar hasta la tarde. No hubo forma de que me adelantara nada. Yo pensé que iba a hacer más pastelitos de dulce de membrillo, pero me equivoqué. A la tarde me trajeron la sorpresa a la pileta. Yo estaba de lo más divertido bañándome con Tristán cuando de repente oigo la voz de Eulalia. «Tomás, sorpresa». Dejé de nadar y me agarré de Tristán. La sorpresa venía de la mano de Eulalia. Sonreía y llevaba un bolso por donde se asomaban las cabezas de un montón de Barbies. ¿Eso era una sorpresa? Te presento a Camila, mi nietita, siguió Eulalia. Ese día fue uno de los más raros desde que llegamos a la mansión. Desde la mañana el mayordomo se comportaba muy raro, como si escondiera algo. Cada vez que alguien le hacía una pregunta, respondía rápido y se iba. Yo empecé a sospechar. Con mis amigos fuimos a revisar la biblioteca, porque siempre pasaban cosas extrañas ahí. Mientras buscamos, encontré una nota doblada entre 2 libros viejos. Tenía una letra muy parecida a la del mayordomo y decía algo sobre mantener el secreto del pasadizo. Cuando leí esto sentí un escalofrío. Decidimos mover una estantería que sonaba hueca y atrás había un pasadizo secreto. No lo podíamos creer. El túnel era tan oscuro y olía a polvo. Caminábamos despacio y encontramos huellas de zapatos. Estaban frescas. Más tarde, cerca del lugar del crimen, vi algo brillante en el piso. Era un guante del mayordomo. Todos me miraron y por un momento pensé que era el culpable. Pero entonces recordé que lo había visto hablar con alguien la noche anterior. Alguien que no era de la casa. Ahora ya no sé qué pensar. Siento que el mayordomo sabe más que lo que dice, pero también creo que hay otras personas detrás de esto. El habitante de la torre. Lalo tiene que ser el loco, ¿te das cuenta? Seguro que es el pariente de uno de los dueños que lo encerraron en la torre porque no quieren mandarle un manicomio. Lo que no entiendo es para qué subió Alfredo con las herramientas, dijo Camila. Creo que yo sí lo entiendo, dije bastante seguro. De noche Lalo rompe cosas, qué sé yo, hace agujeros en las paredes, en el piso y desarma los muebles. Y de día sube Alfredo y arregla los destrozos mientras el loco duerme. Puede ser, dijo Camila. A la tarde los 3 nos zambullimos en la pileta. Esta noche subimos por el montaplatos, dijo Camila, y ni bien sacó la cabeza del agua. Yo me quedé mirándola. No podía entender cómo se le ocurrían cosas tan geniales a alguien que jugaba con las Barbies. A mí también se me había ocurrido, pero es diferente. Yo odio a las Barbies. Me molestó un poco que ella lo dijera primero. Ese día me levanté casi al mediodía. Afuera seguía lloviendo sin parar y tenía una mezcla de sueño y hambre. Bajé a la cocina pensando en buñuelos de manzana, como los que hacía mi abuela cuando el día estaba gris. Allí estaban Eulalia y mi amiga Camila, charlando
y preparando algo para almorzar, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Alfredo, el primo de Camila, salió con su camioneta y desapareció un rato. Nosotros nos quedamos en casa, buscando qué hacer. Fue entonces cuando encontramos un viejo diario en el galpón. Curiosas, empezamos a leerlo. El diario contaba una historia de misterio, un crimen ocurrido en una mansión, con varios sospechosos y un mayordomo enigmático. Cada página era más intrigante que la anterior, y no podíamos dejar de leer, hasta que finalmente llegamos al final y descubrimos que el asesino era el mayordomo. Nos miramos y nos reímos, porque ese era también el título del cuento que estábamos leyendo, como si el autor nos hubiera dado la pista desde el principio, jugando con nosotros todo el tiempo. Nada mejor que un té de yuyos. Esa noche me dejaron sin cenar. Los buñuelos de manzana de Eulalia eran tan, pero tan ricos que ni siquiera pude contar los que me comí. Y tampoco quedaron, porque no sobró ninguno. A la hora de cenar me dolía la panza. No le quería decir a mi tía para que no me retara. Ya me había estado amenazando toda la tarde con devolverme a mi casa si seguía comiendo buñuelos. No sé cómo hizo, pero se dio cuenta igual. Me obligó a tomar un té de yuyos y me mandó a la cama. Leí un rato y me quedé dormido. Tuve una pesadilla por culpa de mi panza. Soñé que mi tía y Eulalia eran dos brujas que me obligaban a tomar un caldero de té de yuyos. Me desperté con ganas de comer algo, pero ya era muy tarde. Desde la ventana vi luces en el galpón y escuché voces. Reconocí las voces de Alfredo, Manuel y Camila. Hablaban bajito, como si no quisieran que nadie los oyera. Me acerqué un poco más y escuché que planeaban algo, como una especie de reunión secreta. Me quedé quieto, tratando de entender, pero no llegué a escuchar todo. Después se fueron y todo volvió a quedar en silencio. Yo seguí mirando, intrigado. De repente vi que algo se movía en el galpón. Era Tristán, el primo de Alfredo. Lo reconocí enseguida. Entonces entendí que ellos sabían algo que yo no. A la mañana siguiente me levanté con sueño. Eulalia me sirvió chocolate caliente y una tostada, y me miraba como si supiera que yo había estado espiando. Mi tía me dijo que descansara, pero yo seguía pensando en lo que había visto esa noche. Sentía que algo raro pasaba, y que todos, mi tía, Eulalia, Alfredo y Manuel, me lo estaban ocultando. El galpón de las sorpresas. Junto con Camila logré ingresar al galpón que tanto nos llamaba la atención. Abrimos un baúl que estaba oculto y encontramos documentos, pistas y cosas extrañas. También un diario del viejo dueño, Lorenzo, que anotaba sus sospechas, y la revelación de que el mayordomo, el jardinero, Lalo y otros personajes podrían estar relacionados de una forma distinta a lo que se pensaba. Nos dimos cuenta de que varias piezas del misterio encajaban, que el mayordomo quizás no es quien parece, que el galpón guardaba algo más que herramientas y que hay personas que han estado mintiendo o escondiendo información. Hemos dado un paso importante en la investigación.
puede tener consecuencias y no todos querrían que sigamos adelante. Me levanté tarde y encontré a Camila jugando con su Barbie. Todo parecía normal hasta que notamos que todos buscaban unos papeles misteriosos. Decidimos ayudar y entre pasillos y puertas cerradas nos topamos con policías armados. Logramos escaparnos y subir por un montacargas con el corazón latiendo con fuerza. En una habitación hallamos una caja vieja llena de papeles y un diario que hablaba de engaños y secretos familiares. Antes de poder leer más, nos descubrieron los dueños de la casa y los policías. Cuando todo terminó sentí un vacío. Eran las 1:30, no había comido, pero había vivido el día más extraño de mi vida. En este capítulo, los sucesos llegan a su desenlace. Tras los hechos del capítulo anterior, los protagonistas Tomás y Camila pasan el día en la comisaría junto a sus familiares y los dueños de la mansión, mientras se resuelve la detención de los sobrinos del señor Lorenzo, quienes eran los responsables del crimen. Luego regresan al palacio. Por la tarde se van a la pileta y permanecen hasta que oscurece. Al caer la noche, mientras la cocinera Eulalia está en la cocina preparando pizzas, observa un patrullero que llega con el detenido y ve al personaje Lalo saludar desde el vehículo, antes de que ese se retire. Lalo saluda especialmente a Tomás y Camila, agradeciéndoles por haber descubierto los papeles que delataron el crimen. El capítulo cierra con la sensación de que se ha resuelto el misterio. Los culpables están en la mano de la justicia, los jóvenes investigadores han cumplido su papel y la mansión puede volver a la calma.